Bueno, muy buenos días de este martes 5 de noviembre de 2024. Hoy estamos en compañía de nuestro querido hermano Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos es egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, actualmente profesor e investigador de la Universidad Bolivariana de Venezuela y, como muchos y muchas saben, un importante referente del movimiento popular venezolano. Eh, Juan Carlos le ha puesto como título a su conferencia Meditaciones anticartesianas, vigencia histórica de la filosofía de la liberación. Hoy se está cumpliendo, porque es un año de la desaparición física del maestro Enrique Dussel, quien murió, bueno, un día como hoy, eh, el año pasado en Ciudad de México, a la edad de 88 años. Dejó una obra, bueno, más que prolífica, eh, brillante, sugerente, radical. Y bueno, esta es una manera de rendirle un modesto homenaje al maestro y, digamos, subrayar, como lo dice el título de la conferencia de Juan Carlos, la vigencia histórica de muchísimo de su planteamiento. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tener la disposición de venir a conversarnos sobre estas cosas. Esto es una idea del propio Juan Carlos. De manera que, nuevamente, Juan Carlos, muchas gracias. Te dejo en el uso de la palabra. Bueno, gracias Reinaldo por abrir este espacio el día de hoy para conmemorar la partida física del maestro Dussel, ¿no? Y una de las cosas que hemos venido discutiendo, digamos, que yo he venido discutiendo con los discípulos del maestro, es que bueno, parece que ya no es vigente el pensamiento del maestro, ¿no? Y eso que es una obra gigantesca, monstruosa, ¿no? Basta, sí. Y bueno, lo que queremos es como mantener esa necesidad del planteamiento central de la vigencia de esa necesidad, ¿no? De lo que él planteó como proyecto filosófico, ¿no? Y sobre todo, bueno, abrir luces así de por dónde se puede seguir desarrollando ese trabajo. Aunque no es un trabajo que yo estoy haciendo en particular, pero me parece que, digamos, que hay unas luces ahí que nos pueden permitir seguir abriendo camino, ¿no? Sobre todo en esta idea de la transmodernidad. Entonces, bueno, es un homenaje al maestro, a toda su obra, y bueno, una posibilidad de hallar en las reflexiones, en el pensamiento del maestro, luces para, bueno, futuros posibles, pues, que creo que en este momento nos hace mucha falta, ¿no? Sobre todo porque otra de las cosas que hemos reflexionado es que en los últimos años y el año pasado sobre todo, bueno, hubo la partida de tres grandes maestros. O sea, Sí, el año pasado no solamente partió el maestro Dussel, sino que también partió el maestro Hinkelhammer, que también era otro gran marxista latinoamericano, y luego hace unos años atrás la partida de Juan José Bautista, que es uno de los grandes discípulos del maestro Dussel. sí, Entonces vamos como perdiendo referentes filosóficos, ¿no? Ideológicos, grandes, importantes, ¿no? Y su obra parece que pasa de moda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque es que ya entonces no se habla del maestro Dussel y de la obra del maestro Dussel, la reflexión del maestro Dussel o de los planteamientos del maestro Hinkelhammer o de las cosas que planteó Juan José Bautista. O sea, hay una especie de vaciamiento ideológico en la discusión política en América Latina, sí. pero que fueron tres grandes referentes, ¿no? Los que se perdieron, los que partieron, no se perdieron, porque todo está escrito. Claro. Ahí por suerte, bueno, quedó la compañera Katia Colmenares, que la habíamos invitado para hoy, pero bueno, por el mismo día, pues tiene otras actividades también. Quedó, digamos, ella como parte de los discípulos
que conserva su legado, ¿no? Y incluso obras que todavía no han sido publicadas, obras inéditas. Y bueno, y ahí también viene siendo, abriendo caminos en base a los planteamientos del maestro. Pero además yo creo que no solamente hemos perdido importantes referentes ideológicos para el pensamiento de un mundo... bueno, y la partida del maestro Wallenstein también. Pero eso fue que traje a Utopística, ¿no? Porque, bueno, filósofos que estaban pensando alternativas para la humanidad. Alternativas posibles, alternativas viables de superación de la situación actual. Y ya pareciera que eso no pareciera que hemos caído en un estado donde eso ya no es posible ni siquiera pensar. Sí. O sea, ni siquiera pensar la alternativa. O sea, ya ni eso es válido, ¿no? Pareciera que no es válido. Y bueno, eso no es así. Y también traje por aquí a Heidegger, que a casi nadie le gusta, pero me habla de muchas cosas. Cuando Heidegger planteaba que, bueno, todavía hay cosas que están dando verdaderamente que pensar. O sea, todavía este es un tiempo histórico que da mucho que pensar y que es preocupante, ¿no? La semana pasada la compañera Katia tenía una intervención y decía, bueno, podemos hablar de comunidad en medio de la posibilidad de una guerra nuclear, porque el reloj de la guerra nuclear cada vez se acerca más, ¿no? A la hora cero. Está en su momento más álgido ahorita, cuando estamos viendo ese genocidio en Medio Oriente, la guerra en Ucrania. Bueno, cómo pensar en alternativas y cómo pensar en una alternativa desde la idea de comunidad para la humanidad, ¿no? Entonces, más que nunca es necesario esa reflexión. Entonces, bueno, por ejemplo, el maestro Wallenstein plantea en sus últimos años y en este libro Utopística que estamos en un momento de bifurcación histórica y que o se agudiza los males del sistema mundo capitalista moderno colonial, ¿no? O surge una alternativa que sea una alternativa histórica capaz de contrarrestar ese proyecto civilizatorio, ¿no? Y cuando uno hace un paneo así por la izquierda, por lo menos la izquierda europea, lo que anda planteando es ver cómo llevamos mejor el apocalipsis, ¿no? Otro apocalipsis es posible, es la consigna de la izquierda europea, por ejemplo. O sea, que el apocalipsis es inevitable y de lo que se trata es ver cómo nosotros gestionamos la sociedad apocalíptica, ¿no? Y a mí me parece eso completamente desesperanzador, ¿no? Y luego también en América Latina, pareciera que, bueno, es como de sentido común que nos tenemos que amoldar a la dominación imperialista y al status quo de las cosas, y no hay nada que cuestionar, pareciera que no hay nada que cuestionar, y que los pueblos van tranquilos, ¿no? Y la historia no es así, y los pueblos no se suicidan, pero no hay nadie pensando desde los pueblos la alternativa para América Latina, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo vigente la cuestión de pensar lo que es verdaderamente necesario pensar. Como planteaba Heidegger, ¿no? En su artículo, que es pensar. Y ahí empiezo, digamos, bueno, déjame decir algunas cosas antes. Entonces, bueno, la idea inicial que tenía yo, que te la planteé y te gustó, pero vamos a ver si lo podemos hacer en algún momento, era revisar esta ontología filosófica del maestro Dussel, ¿no? La voy a mostrar aquí a la cámara. Esta es una antología que sacaron Katia Colmenares con Juan José, ¿no? Ya se la propusieron en los últimos años al maestro. Está, digamos, revisada por el maestro, ¿no? Organizada junto con él. Y de alguna manera trata de hacer una compilación de su
del desarrollo de su pensamiento filosófico, ¿no? Y la idea que teníamos inicialmente era hacer un seminario sobre esta obra, ¿no? Y irla revisando toda sistemáticamente, ¿no? Eso todavía está como intención. Y vamos a arrancar el primer seminario hoy, ¿no? Correcto. La primera sesión. La primera sesión del seminario con la conmemoración de hoy y bueno, tal vez haya que prepararlo más, buscar también gente que se quiera sumar, porque la idea no es que no lo haga solito, Claro, para eso lo hago en mi casa. exacto. Pero no quisimos dejar pasar la oportunidad de poder comentar, ¿no? Este es un libro que, bueno, a mí también la edición, quien estuvo detrás de la edición de este libro fue el compañero Ramón Grofogel. Y bueno, a mí me lo regalaron ellos. Estamos esperando a ver, cuando vuelvan le vamos a pedir, pasa que es difícil de cargar, otros ejemplares, porque aquí ya no se consigue. Reinaldo está pendiente de... Estoy anotado. Claro, el libro, para hablar un poco de esta edición, lo que intenta es organizar el pensamiento filosófico del maestro Dussel como en 4 etapas de su vida. Ellos lo llaman interpelaciones. La novedad, todos son artículos que se consiguen, en su mayoría son textos compilados, es una compilación, pero la novedad que presenta el libro es el prólogo que escribe Juan José y Katia, donde, digamos, hace como una revisión de toda el pensamiento filosófico del maestro, ¿no? Y eso es una novedad que vale la pena leer, ese prólogo, pues, el prólogo al libro. Ellos hablan de 4 momentos en el pensamiento filosófico del maestro, que llaman interpelaciones. Entonces la primera interpelación, entonces van haciendo un paralelismo entre la biografía del maestro y su pensamiento filosófico, ¿no? Los distintos momentos, después de graduarse, ir a Medio Oriente, después la vuelta, el atentado, el exilio de Argentina, la vida en México, etc. Todo eso va siendo entonces acompañado de sus reflexiones filosóficas centrales, y hablan de 4 momentos. El primer momento, que es la superación ontológica y la formulación del método analéctico, que son sus primeros años. Luego que llaman la lectura de Marx y la crítica teológica, el giro pragmático y la irremontabilidad de la vida, y por último, historia mundial y política de la liberación. Al final hacen referencia también a los últimos textos del maestro sobre economía política, donde están las tesis económicas y varias reflexiones que hace sobre economía política al final, que son también aportes importantes. Ahora, bueno, obviamente vale la pena leerlo, revisarlo. No voy a hacer unos comentarios del libro ahorita porque es gigantesco, pero la intención es esa, pues la intención es montar un seminario donde podamos hacer una revisión. Ahora, yo le decía a Reinaldo que era una revisión desde una perspectiva concreta, ¿no? Pero yo sí quisiera hacer como también unos comentarios sobre cómo le entramos, cómo llegamos nosotros al pensamiento de Enrique Dussel, ¿no? Y bueno, nosotros llegamos a Dussel por Chávez. Quizás muchos no, pero aquí en Venezuela se conoce el pensamiento del maestro Dussel a través de Chávez. Chávez es el que, en su búsqueda, nos presenta al maestro, ¿no? Y nos presenta un libro, o sea, él le entra por un libro que a mí me parece que, bueno, era el libro que estaba en el momento, ¿no? Que es Política de la Liberación, la arquitectónica, etcétera, ¿no? Que es por donde él entra, el pensamiento del maestro Dussel, buscando respuestas a esta cosa del poder obedidencial, etcétera, la estructura del poder. O sea, estaba muy en un momento político el comandante Chávez, y él buscó la referencia del pensamiento del maestro para hacerse de elementos, ¿no? Y justo eso coincide, ese momento donde él está haciendo la revisión de la política de la liberación, que gana premio Libertador del Pensamiento Crítico, cuando nosotros tuvimos el encuentro con el comandante Chávez.
Entonces digamos que se da ahí como un... Sí, ¿verdad? Sí, justo. Él, de hecho, en ese encuentro comenta sobre la política de la liberación Claro. y habla sobre la tesis del poder obedencial, ¿no? Y andaba como en la búsqueda, bueno. Los otros ¿cómo? movimientos pobladores y pobladores. Sí, sí, cuando el movimiento de pobladores tuvo el encuentro con el comandante Chávez en el año Año 2011. 2011. Entonces a mí me parece importante porque ahí ahí digamos se conjugan esas tres cosas cuando nosotros, bueno, de quién nos está hablando el comandante Chávez, qué es lo que está planteando este libro, ¿no? Y es entonces cuando entramos a conocer el pensamiento del maestro. Luego, evidentemente, hubo mucha revisión y digamos que Dussel se puso de moda, ¿no? Sí. Y ya no está tan de moda, ¿no? Y a mí me parece que hay cosas, yo creo que si el comandante Chávez le hubiese entrado, y ya estamos hablando de la etapa de la última etapa del pensamiento del maestro, ¿no? Que es historia mundial y política de la liberación. Correcto. Ahí es donde Chávez pega con el pensamiento de Dussel. Yo creo que si el comandante Chávez hubiese entrado a textos anteriores, a reflexiones más tempranas, sobre todo, por ejemplo, la crítica a la teología o la superación ontológica, porque él después, cuando, digamos, en la última etapa, antes de la campaña, entra Nietzsche. Yo creo que si él hubiese entrado a textos del maestro, hubiese tenido otra perspectiva en ese momento de la que tenía, ¿no? Reafirmación de algunas cosas que él pensaba que eran completamente correctas y que están pensadas en la obra del maestro. Entonces, bueno, yo sí soy ahí como humilde de decir que yo llegué a Dussel por Chávez, ¿no? Ese Chávez que siempre andaba buscando y diciendo y uno se pegaba detrás a ver qué es lo que Chávez consiguió por ahí, ¿no? Yo me leí las tres políticas de la liberación, no entendí nada. Pero después sí le entré a otras obras que ya empecé a entender un poco más. Yo le entré a la lectura de los Grundrisse, completica, son 3 tomos así. Excelente la lectura que él hizo, porque cuando hace la lectura de Marx, que es el segundo momento, tiene el Marx de Dussel, es todo un descubrimiento, ¿no? Porque evidentemente no es el Marx de los marxistas que uno recibió, sino que, bueno, es otro Marx, es leído directo de la fuente, del alemán, traducido directamente por él, interpretado directamente por él. Y definitivamente, bueno, ahí es donde queda afirmado que, bueno, el Marx que nosotros conocemos no es el Marx histórico, pues, ¿no? Una interpretación posterior y muy mala, además, ¿no? Pero bueno, no, la reflexión de hoy no gira en torno a Marx, aunque él hace un enorme esfuerzo por demostrar eso. O sea, buena parte de la obra del maestro es demostrando que el Marx que nosotros conocemos no es el Marx histórico que escribió, sino que, bueno, y hace completas, traducciones enteras. Bueno, eso, tradujo todos los Grundrisses directo del alemán. O sea, se fue al archivo de Marx allá en Berlín y se metió con los manuscritos así, escritos en inglés, en alemán, y desde ahí directamente se hizo las traducciones, o sea que muy difícil de rebatir. Que de alguna manera también el maestro Hinkelhammer hizo ese ejercicio. Y es otro Marx el que sale ahí, ¿no? Bueno, ese es el libro. Ahora, ¿cuál es el enfoque? Bueno, el maestro también deja planteado ya una especie como de reto, desafío, igual que Wallenstein plantea esta cosa de la utopística. A mí me da mucha gracia, yo siempre pongo este ejemplo. El estudio del sistema mundo moderno colonial de Wallenstein son 10 tomos, que son una enciclopedia completa así, y la alternativa es este librito, ¿no? Que son 90 paginitas, una cosa así. Entonces, mucho análisis, pero entonces el desarrollo de la alternativa, este es el nivel, pues, ¿no? En el maestro no es tan así. Él, de forma reiterada, planteó la idea de la transmodernidad,
como proyecto alternativo. Pensamiento de Wallenstein. O sea, si Wallenstein lo llama utopística, el maestro lo llama la transmodernidad como proyecto. Y va entrando como, digamos, tiene distintas niveles de desarrollo filosófico. Él hace una filosofía, o sea, desarrolla una ética, y hay unos libros sobre ética, hay libros sobre teología, hay libros sobre política, hay libros sobre economía, que es ya su última fase. Pues en todos va planteando la tesis de la transmodernidad, ¿no? Y de la misma manera, Hinkelhammer también plantea el mismo desafío, y Juan José Bautista también lo plantea en el libro que también es Premio Libertador del Pensamiento Crítico, Pensar desde América Latina, es de alguna manera, entonces, bueno, cómo construimos un proyecto desde América Latina, ¿no? Y yo creo que ese desafío, o sea, esto es como un desafío, yo no para mí, digo para todo el mundo. O sea, ¿cómo pensamos América Latina? ¿Y cómo nos pensamos en América Latina? O sea, cuando uno empieza el debate, sobre todo en el campo de la política, no hay nada puesto sobre la mesa. No hay alternativas, no hay perspectivas. Los pueblos van como, por un lado, y el mundo del académico va por otro, ¿no? Nadie le está ofreciendo alternativa a los pueblos, ¿no? Nadie le está diciendo nada a los pueblos de América Latina. Ahí, y en los últimos años hemos vivido rebeliones populares importantísimas, en Chile, en Argentina, ahorita con lo demás, pero nadie le dice nada a esas rebeliones populares. O sea, digamos, los pueblos, esta idea de que los pueblos no se suicidan, que los pueblos siempre van a estar en búsqueda de garantizar la vida, porque en el fondo es la voluntad de vida de los pueblos lo que los mueve y lo que mueve la historia. Bueno, eso ya es como el motor de la historia, pues, ¿no? Y entonces la historia no se acabó. O sea, no es el fin de la historia. Aunque nos quieran hacer creer como una especie de segundo, una especie de Fukuyama. Sí, un reloj de Fukuyama, de que ya, bueno, llegamos, ya este es el fin de la historia, pues, ¿no? Siempre, claro, siempre, como dice Wallenstein, en esta bifurcación, los que controlan el sistema mundo, pues te van a decir, no hay otra alternativa. Esta es. No intentes buscar nada porque aquí tal. No hay. Pero eso por un lado, y la gente por otro lado, la gente en general, los pueblos resistiéndose a esa imposición, porque eso es una imposición, porque implica el suicidio, o por decirlo de alguna manera, la muerte de las grandes mayorías de los excluidos, y los excluidos no se quieren morir, ¿no? Y sobre todo, que implica la muerte ontológica. O sea, no solamente las limitaciones en la posibilidad de reproducción de la vida, sino que implica tu muerte como ser, como no existes, ¿no? Una muerte ontológica, ¿no? Y es un poco como lo que quiero ver hoy, ¿no? A partir del planteamiento del maestro, del desafío que hace el maestro. Entonces, bueno, claro, el ejercicio que nosotros queremos hacer es, bueno, vamos a agarrar la obra del maestro y vamos a revisar cuáles son las claves para la formulación de ese nuevo proyecto ontológico, ¿no? Y él lo plantea aquí al inicio, hay un extracto de un texto de la última etapa, donde él habla de hacia un nuevo proyecto ontológico que le dará la llave de interpretación pensada de la palabra previamente revelada como niño que aprende todavía. O vamos a ponerlo en resumidas cuentas, un nuevo proyecto ontológico que es la llave para pensar. Aunque él hace una crítica a la ontología y sobre todo a Heidegger, porque Heidegger queda como atrapado en el ser, queda como cercado por la ontología, un ser ontológico. A mí me parece que es una clave fundamental. Luego lo va a plantear al final de su obra. O sea, la necesidad de la formulación
de una nueva ontología del ser, ¿no? ¿Por qué? Y ahí es donde, desde ese enfoque es que nosotros queremos entrarle a esta obra, ¿no? Y analizarla. Porque como pensamos el mundo, es que el mundo se manifiesta. O sea, no hay otro mundo sino el que nosotros pensamos. El pensamiento construye el mundo. De hecho, un dicho popular famoso es que cada cabeza es un mundo. Entonces, el mundo está en nuestra cabeza y en cómo lo pensamos y en cómo nos pensamos. Entonces, si no cambiamos la estructura de pensamiento, el sistema de pensamiento, jamás vamos a poder cambiar el mundo. Porque al final el mundo es lo que vemos, no es una materialidad física. O sea, hay una materialidad física, hay una expresión física, pero el mundo es lo que nosotros, la interpretación que hacemos de la realidad. Y esa interpretación puede estar cruzada por unos paradigmas que hacen que hasta el paraíso se vea como un infierno. Si no hay un cambio en el sistema de pensamiento, en la estructura de pensamiento, o sea, si no hay un cambio a nivel ontológico, yo creo que es muy difícil empezar a ver luz al final del túnel. Porque nos seguimos pensando, y ahí es donde recupero a Rafael Bautista, a Juan José Bautista. No nos seguimos pensando desde nuestra realidad y desde lo que somos, sino que nos vemos desde otra perspectiva, con otro sistema de pensamiento. O con un sistema de pensamiento que no solo es ajeno a nosotros, sino que nos niega en nuestro ser. Que es el sistema de pensamiento de la modernidad. Que no solamente es ajeno y que es impuesto, sino que además nos niega como otredad. O sea, no existimos en esa forma de ver el mundo, ¿no? Imposible pensarnos desde ahí, porque es negarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿desde dónde nos pensamos? ¿No? ¿Desde dónde nos vamos a pensar? Pensarnos desde América Latina, bueno, eso es una situación geográfica, pero ¿desde dónde ontológicamente nos podemos pensar? Exacto. ¿Qué significa eso ontológicamente? ¿No? Bueno, vamos a ir entrando y vamos a ver si podemos llegar y al final voy a ver si puedo plantear una hipótesis. Uno dice que el tiempo, tú me dices, no, 1 hora y ya llevo un ratazo ahí y no llega a ningún lado. Dale. Introduciendo. Bueno, sí, estoy introduciendo todavía. Entonces, bueno, ¿desde dónde nos pensamos? Nos pensamos desde el sistema, lo que yo llamo y denomino sistema de pensamiento del ego. Ayer escuchaba a la compañera Karina Ochoa, que también, digamos, es como del equipo de los discípulos del maestro Dussel, y Karina Ochoa planteaba, bueno, que nos pensamos desde el yo egoico. El maestro Dussel ha hecho toda unas reflexiones importantísimas sobre el ego cónquiro, bueno, cómo con la expansión colonial europea lo que se expande, antes que nada, es una forma, un sistema de pensamiento basado en el ego. Entonces, desde el sistema de pensamiento, y ese es el sistema de pensamiento del ego, es la forma el sistema de pensamiento que se expandió y que se impuso con la colonización, con la expansión colonial europea, y luego el sistema de pensamiento que hoy, digamos, predomina a nivel global. Y el sistema de pensamiento del ego, que es lo que yo planteo que hay que superar. O sea, es una ontología, ahí hay un nivel ontológico del ser, ¿no? Una definición ontológica de cómo se considera el ser, cómo me considero yo, que es el yo europeo, el yo del centro, no el yo de las periferias. Por eso es que es imposible que nosotros podamos construir nada si nos intentamos ver desde esa posición y desde esa forma de pensamiento.
porque es una forma de pensamiento que nos niega a nosotros. ¿En qué sentido? Digamos que el tipo que logra como hacer síntesis del pensamiento europeo, ¿no? La tradición filosófica europea, griega, etcétera, y da las bases para el sistema de pensamiento del ego es Descartes, ¿no? Descartes. Claro, pero ya hay previos, él no es ni es el primero ni es el último, pero digamos logra hacer una síntesis de esa forma de pensamiento, que es la forma de pensamiento que luego se va a expandir, que se va a masificar y que se va con la conquista, ¿no? Y esa forma de pensamiento está basada en dos mitos que son muy viejos, que son constitutivos a esa ontología, ¿no? Que en el fondo es una sola cosa, que es la separación, ¿no? El primer mito es que el hombre está separado de la naturaleza. Es un mito muy viejo. Incluso yo podría decir que las formulaciones de esos mitos están en el Génesis, en la Biblia, en el Génesis. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me hago distinto a la creación y me pongo en un lugar aparte de la naturaleza. Ya yo no soy eso. Esa es la primera separación y la primera negación de la otredad. Niego toda la creación, ¿no? Y es una discusión que yo he venido dando en torno al tema del Génesis, porque para mí la expulsión del paraíso no es una expulsión física, o sea, no es que a Adán lo expulsaron del paraíso y lo mandaron para afuera de nada, sino, o sea, nosotros vivimos en el paraíso y es una autoexpulsión que, no, eso tiene que, ahí, tranquilo, es una autoexpulsión que tiene carácter ontológico, o sea, cuando se da la separación entre el ser humano y la naturaleza, hombre y naturaleza. Luego toda la filosofía griega refuerza esa idea de separación y, por ejemplo, la compañera Katia planteaba en una intervención la semana pasada que para ella una parte fundamental de recuperar el sentido de comunidad es volver a entender que los seres humanos no somos ajenos a la naturaleza y no estamos separados de la naturaleza, sino que somos parte de la naturaleza. Entonces hay un primer nivel de separación ontológica que yo puedo ser fuera de la naturaleza. Es lo que yo llamo la expulsión del paraíso, ¿no? Es que es una expulsión ontológica, ¿no? Pero la segunda separación es que yo puedo hacer sin mi hermano, que es Caín matando a Abel. Por eso es que yo digo que son dos grandes mitos, que son mitos de la cristiandad, ¿no? Y esto ha sido estudiado por los compañeros bastante, que fundan el sistema de pensamiento que se masifica con la expansión colonial europea. Son dos grandes mitos que son mitos de muerte. Ambos mitos son mitos de muerte. Por eso es que es un sistema de pensamiento de muerte, ¿no? Entonces, uno, niego la otredad de la creación, pero luego voy y mato a mi hermano, negando a mi hermano el primer asesinato en la Biblia, y podríamos decir el de la historia, que no lo es, pero de alguna manera es, bueno, asesinar a tu hermano. Y eso de alguna manera es lo que hace la expansión colonial europea de forma masiva. Que yo lo comentaba el otro día a Reinaldo, que yo llamo el genocidio ontológico del otro. O sea, para cometer los desmanes que se cometieron durante la conquista, hubo que matar ontológicamente al otro. O sea, el otro no es, ¿no? Y con eso justifico, porque además eran unos debates bien buenos, ¿no? Los debates, por ejemplo, entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, es que Bartolomé de las Casas decía, porque estos son mis hermanos, las concepciones, estos son mis hermanos, son hermanos, bueno, sí, están en esta situación, lo que tú quieras. Y Ginés de Sepúlveda decía, no, nada de eso, no son hermanos míos, nada. Porque no son hermanos, o sea, no reconocen al Dios verdadero, ¿no? Y entonces a partir de eso, justificar todo lo que hicieron, ¿no? O sea, hay una justificación en la conquista para matar al hermano, ¿no? Y es una operación ideológica brutal, ¿no? Brutal. Porque además, bueno, físicamente hubo 4 genocidios. El compañero Ramón habla del genocidio de las mujeres, cuando la Santa Inquisición y
y el Santo Oficio, que mataban y quemaban mujeres por rebelarse contra la iglesia o por cualquier razón, no importa. El genocidio de musulmanes árabes, la conquista de Al-Ándalus y todo el sur de España, etcétera. El genocidio de africanos, ¿no? Capturados, etcétera. Y el genocidio de indios en América, ¿no? Hubo 4 grandes genocidios que sucedieron en ese momento histórico. O sea, ese fue el momento de la matanza de seres humanos, una matanza masiva de seres humanos. Ahora, en ese momento ese otro se presentaba como un otro incivilizado o no era considerado como ser humano, etc. Pero empieza la operación de genocidio ontológico del otro. ¿Y qué plantea eso? Plantea que yo puedo ser sin el otro. Y eso es Descartes puro. O sea, yo me puedo pensar de manera aquí donde estoy, solito, sin la naturaleza, sin la creación y sin mis hermanos. Y yo me puedo pensar y ser, sin la otredad. Y puedo acabar con eso físicamente, no importa. Porque puedo ser, fíjate, puedo ser, por eso que digo que la operación es de nivel ontológico. Puedo ser sin la naturaleza y puedo ser sin el otro, que es hermano, pero lo niego y lo mato. Eso es capitalismo. O sea, esa es la base mítica del capitalismo. El capitalismo está destruyendo el planeta, la posibilidad de reproducción de vida en el planeta y sacrificando ingentes completos de seres humanos. O sea, en su sistema, en su manera de concebir el mundo, por eso que digo, en la manera como ve el mundo, ve que su mundo puede existir sin la naturaleza y sin el otro. Entonces tú a alguien que dice, mira, yo puedo ser sin esto y puedo ser sin aquello, que cree que puede ser sin, ¿no? Como tú lo convences de que no haga lo que hace. Si así es que concibe su cosmovisión, o sea, es un tema de cosmovisión, o sea, el cosmos yo lo veo así, ¿no? Entonces, eso en términos ontológicos es una operación bravísima porque es una cárcel ontológica. O sea, tú te encierras a ti mismo. O sea, es un solipsismo donde te encierras y donde ya no puedes pensar. Y donde ya no puedes ser. O sea, es una completa locura. ¿Cómo es que decía, que hablábamos el otro día, esquizofrenia qué? Esa categoría. No, yo te hablaba de la categoría de esquizogénesis. Esquizogénesis, correcto. Y tú me decías, no, pero esto no es esquizogénesis, esto es esquizofrénico. Sí, o sea, es una... O sea, que hay una separación radical. O sea, pensar... Porque esquizogénesis es definirte en relación que puede ser de oposición al otro. Ok, porque no, aquí el otro no existe. Aquí, exacto. Es la negación de la posibilidad del otro. Aquí hay una separación radical. El maestro lo llama... Pero es que no solamente hay una separación, hay un aniquilamiento del otro. El maestro lo llama el ocultamiento del otro, en el momento de la conquista, hay un ocultamiento de ese otro. Entonces el primer discurso crítico que surge al antidiscurso de la modernidad es Bartolomé. Él lo identifica en Bartolomé de las Casas diciendo, pana, están matando a esta gente como si fueran cochinos, ¿no? Y tú vas a tener ese discurso, o ese antidiscurso, o ese discurso crítico, perdón, al antidiscurso de la modernidad de 1492 para adelante. Es más, los grandes pensadores, o sea, Benjamin, todos, cuando critican la guerra, cuando critican el nazismo, ¿qué están criticando? ¿Qué es el nazismo? El nazismo es eso. Bueno, por no hablar de la crítica indígena, ¿no? Correcto. Pero a mí me parece que ese sistema de pensamiento da su punto más culminante en la expresión del nazismo, que tuvimos un ciclo completo sobre el fascismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el nazismo, el otro, ya no es un otro que está por allá lejos. No es un otro que ya es como negro. No es un otro que es como indio. Es que el otro es tu vecino. Sí. Y a ese otro construyes toda una negación para justificar un aniquilamiento en masa. Y es cuando Europa se horroriza del sistema de pensamiento del ego. ¿Qué es lo que dice? Cuando le toca su puerta, cuando es el vecino ahora. ¿Qué es lo que les dicen discursos sobre el colonialismo? Así es. Ser, correcto. O sea, ahí se horrorizan hoy por lo que están haciendo en África desde hace 400, 500 años. Correctamente, ¿no? Cuando
O sea, esa forma de ver el mundo te va llevando a que, bueno, y lo veíamos, o sea, lo veíamos en el ciclo de cine y fascismo. O sea, yo iba al lado de un campo de concentración y el sistema de pensamiento del ego me hace negar eso, pero de una manera que, o sea, casi como, ¿pero cómo? Desde ahí. O sea, desde ahí el otro no existe. Desde ahí el otro, por eso cuando aparece el cuerpo del otro, te genera una repugnancia gigantesca y tienes que desaparecer el cuerpo del otro. Tienes que incinerarlo porque de eso no puede quedar como muestra material, ¿no? Y además es una cosa que te puede contaminar. Porque tú lo estás negando por completo. Entonces, claro, el punto álgido es eso, pues las fábricas de muerte del nazismo, pues. Es la completa negación del otro. O sea, eso que yo llamo el genocidio ontológico del otro tiene su máxima expresión en el fascismo. Porque sucede con tu vecino. O sea, ya no es por un tema de raza, no es por un tema de ideología, religioso, no. Selecciono cualquiera, incluso a mi hermano. Es la muerte de Abel. ¿No? La muerte de Abel. Bueno, y contemporáneamente el genocidio en Palestina. Por supuesto, y ahora viene el pueblo judío a reproducir en la misma lógica, porque es que no es un problema de que si eres judío o tal, es un problema de negación completa del otro. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo resolvemos? Oye, no es un tema en el que quisiera entrar porque puede ser espinoso. ¿Cómo se resuelve el conflicto en Medio Oriente? ¿Cómo se resuelve el conflicto de Palestina si hay una mutua negación? ¿No? Hay una mutua negación, porque sí, es verdad, los judíos niegan a los musulmanes, niegan a los palestinos, y los palestinos también niegan a los judíos. No puede haber no puede haber paz en Medio Oriente si no hay una aproximación al otro de reconocimiento, de que el otro es también, ¿no? Y desde ahí puedes construir algo, pues la voz del otro tiene que aparecer y tú tienes que poder eliminarte, pero tienes que cambiar el sistema de pensamiento que te dice, puedes existir sin el otro. Otra vez, los judíos creen que pueden existir sin el otro y pueden masacrar y asesinar y van bien con Dios además, porque además todo esto es mandato divino, porque es el Dios de la muerte, el Dios, etc. Bueno, ahí realmente hubo coexistencia hasta que el sionismo dijo, ustedes sobran aquí. Claro, pero sigue siendo, el sionismo es una expresión de este sistema, esta forma de ver el mundo occidental, moderna, de posibilidad de existencia sin el otro. Exactamente. O sea, es simplemente la afirmación de que puede ser sin el otro. Entonces, desde esa perspectiva, pero además eso cruza todo, o sea, tú te ves aquí en chiquitico, y nosotros creemos firmemente, como gente común y corriente, creemos firmemente en la separación. O sea, nosotros creemos firmemente, son creencias, chamo, son mitos, pana. Además, mitos. Creemos firmemente que estamos separados de la naturaleza y creemos firmemente que yo estoy separado de ti, chamo. Eso es una creencia firme. O sea, yo de verdad estoy aquí sentado y estoy creyendo que tú eres otra cosa. O sea, yo no te veo como uno parte de mí. No, eso no lo veo así nunca. O sea, yo desde mi visión, desde el sistema de pensamiento del ego. Y jamás veo una planta como una cosa que es igual a mí. Jamás. O sea, siempre establezco la separación. O sea, vemos el mundo desde la separación. La separación es la base de todo lo que construimos. Entonces, cuando yo me veo separado, me veo amenazado. Entonces me tengo que proteger porque tú no puedes... Tú estás ahí, pero de repente me quieres hacer daño, me quiere agredir con la palabra o con algo, me quieres robar, o un cuchillo, una pistola o algo, ¿no? Entonces siempre estoy pendiente, ya cuando yo me separo y me creo una especie de cárcel ontológica, porque además es cárcel, es imposible la liberación desde la cárcel ontológica de la separación. O sea, cuando yo en estas reflexiones que estaba haciendo, tengo como dos semanas como tratando de entrarle a ver cómo lo explico. La liberación, cuando hablamos de filosofía de la liberación, no es la liberación del otro. En la liberación se libera, es el pensamiento. Lo que se libera es el ser, de la cárcel ontológica, de la separación. O sea, de créete que tú estás solito
en el cómo, ¿no? Solo y aislado. Y que desde ahí puede ser fino, no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿cómo dar ese giro que nos permita ir hacia otra forma de pensar? Por ejemplo, siempre lo citamos mucho, los que conocimos al maestro Dussel, el trabajo del maestro Dussel, que él citaba mucho toda la cosmovisión Ubuntu africana. Y en el Ubuntu hay un principio que yo soy si tú eres, ¿no? ¿Y cómo se traduce eso? Es absolutamente ontológico. O sea, eso es un principio que dice, si tú no eres, yo no puedo ser. O sea, mi ser, completamente ontología. Mi ser depende de que tú seas. Porque en el fondo, mi ser no está aislado de tu ser. O sea, entonces mi posibilidad de ser y ser humano es como una restitución de la plenitud de la posibilidad de ser humano. Solo es posible en la medida que tú eres. Es como es la antítesis del sistema de pensamiento del ego que dice, yo puedo ser sin ti y no importa si te extermino y te aniquilo, porque igual yo puedo ser. Es un voltear todo completamente. Pero ¿cómo haces tú para voltearle la cabeza? O sea, esa forma de percepción, porque al final es una forma de percepción. Es un mundo que se construye a partir de la separación. O sea, mi idea del mundo, esa cosa de que cada cabeza es un mundo, en cada cabeza hay un mundo separado del otro. ¿Cómo hacemos para que haya un solo mundo? Porque no hay 8.000 millones de mundos, hay un solo mundo, dividido y separado por nuestras propias cabezas. O sea, si pensamos desde la separación, hay 8.000 millones de mundos. Si pensamos desde la unidad, desde la unidad del ser con el otro ser, no hay 8.000 millones de mundos, hay un solo mundo. Pero vemos hoy, cada uno ve su propio mundito y se lo construye y arma fantasía, etcétera, y ficciones y tal, y hace del otro un bicho bueno, un bicho malo, lo que sea, porque puedes hacer del otro cualquier cosa, ¿no? Porque entonces te conviertes en juez del otro y lo condenas a la muerte o lo que sea. Lo que hizo Europa en los debates de Valladolid entre Bartolomé Las Casas y Inés de Sepúlveda estaban definiendo la existencia del otro. Sin el otro, estaba ahí Bartolomé Las Casas haciendo su mejor esfuerzo y bueno, y finalmente queda condenado. Pues. El otro queda condenado al exterminio y a la aniquilación. O sea, es muy fuerte, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede dar un giro? ¿No? Entonces, el giro, y yo rescaté un texto del maestro que no está en esta obra, que está en un libro que se llama Historia de la Iglesia en América Latina. Este tema del otro siempre va a aparecer en la obra de Dussel. Está ahí presente y lo trabaja, la voz del otro, cómo aparece, el diálogo con la voz del otro, escuchar al otro. Si leo esto completo, este que citaba, decía, considerar la palabra del otro como semejante a la de mi mundo, conservando la distensión metafísica que se apoya en él como otro, es respetar la analogía de la revelación. Pues entonces aquí empieza a meter unas cosas que uno dice como raras. ¿Revelación de qué? ¿De qué revelación se refiere? Es deber comprometerse en la humildad y la mansedumbre en el aprendizaje pedagógico del camino que la palabra del otro como maestro va trazando cada día. La palabra del otro. Claro, porque él dice que la guía, y ya esto lo desarrolla más en este texto, ¿no? Es una clave ahí que después explica. Así, el auténtico filósofo, hombre de pueblo, con su pueblo, pobre junto al pobre, otro que la totalidad y el primer profeta del futuro, entonces nos mete otra categoría, profeta. Esto es revelación, profeta. La gente está ocultando algo. No ocultando algo, tratando de decirlo de otra manera. Ajá. El primer profeta del futuro que es el otro, hoy, a la intemperie, o sea, expulsado de mi ser, porque él siempre ve al otro, claro, el otro histórico, que es el otro oprimido, el pobre, el indio, el negro, etcétera, como otro histórico, la otra edad histórica, pues, cómo
se da concretamente esa otra edad, se manifiesta en la humanidad. Pero el otro es cualquier otro, como pasa en la Alemania nazi. O sea, el otro ya no necesariamente es el otro negro, ni necesariamente es el otro pobre. Puede ser más bien hasta el otro rico. Que lo veíamos, cómo mandaban a los campos de concentración gente con dinero. Y bueno, yo me acuerdo que yo trabajaba en su casa. Ya no es el otro pobre nada más. Ok, el futuro que es el otro, hoy a la intemperie, va hacia el nuevo proyecto ontológico que le dará llave de interpretación pensada de la palabra previamente revelada como niño que aprende todavía. Entonces hace dos metáforas ahí finales. Otra vez habla de revelación, niño que aprende todavía. Y niño que aprende todavía apela a esa idea de que, bueno, para poder entrar en el reino de Dios tienes que ser como niño. O sea, niño que aprende todavía. O sea, tienes que borrarte todo el sistema de pensamiento que cargas encima y aprender cómo de ser. Por eso habla de humildad también y mansedumbre, porque desde el ego que puedes pensar separación y ya no hay nada que resolver. O sea, no hay proyecto, no hay posibilidad, no hay alternativa, no hay nada, ¿no? Entonces, aquí en este texto, que es un texto traído de Historia de la Iglesia en América Latina, él tiene un párrafo que se los trajo un pana también del equipo que se llama Diego del Vaso, un argentino, un muchacho argentino, que ha hecho un trabajo maravilloso de transcripción de la obra de Juan José Bautista, de sus clases, de textos. Bueno, es una máquina de trabajar y de estudiar, ¿no? Extrajo este párrafo de un libro que compartió con nosotros hace unos años y que yo quería compartir con ustedes para poder decir, entonces, ¿desde dónde pensamos? O sea, ok, listo, no vamos a pensar desde la separación. Necesitamos superar el sistema de pensamiento del ego, que es el que nos plantea que estamos separados de la gente, de la naturaleza, de todo. ¿Desde dónde nos pensamos? Exacto. Porque entonces ahí me traigo a Heidegger. Entonces Heidegger, ¿qué dice? En el artículo dice que ¿qué es pensar? Dice que, bueno, que en su momento, cuando él reflexiona sobre esta idea, dice, bueno, la sociedad moderna no piensa. Porque desde la lógica, que es la lógica de Descartes, eso no es pensar. Porque realmente no se piensa lo que hay que pensar. Y desde donde hay que pensar. Y así cierra este artículo, ¿no? O sea, concluyendo que en esa época no se piensa. O sea, lo que se cree que se piensa, los que creen que piensan, no piensan. Porque piensan desde un sistema de pensamiento que niega el pensamiento. Que niega el pensamiento mismo. Que es el sistema de pensamiento de la separación. O sea, ¿qué quiere decir eso en términos ontológicos otra vez? Yo me voy a pensar sin Reinaldo. Lo niego, lo elimino, lo extermino. No me puedo pensar. ¿Cómo me pienso yo sin Reinaldo? Completamente autorreferenciado. Para yo poderme pensar y poder saber que soy, Reinaldo tiene que saludarme y decirme, hola Juan Carlos. Porque Reinaldo es un espejo. Yo solo puedo ser si me veo en el espejo. Y el otro es un espejo que me permite entender que yo soy. Cuando yo me separo del espejo, o destruyo el espejo, o niego el espejo, no tengo de dónde anclarme para poder pensar. Y me vuelvo loco. En serio, te vuelves loco. Es una locura. ¿Cómo te piensas a ti mismo? ¿Desde dónde? ¿De dónde te agarras? O sea, ¿cómo tú, sabes, te enloquece? En serio, yo invito a que la gente se piense a sí misma desde sí misma. A ver qué sale de eso. No puede salir nada. Es como la referencia, yo siempre digo que el mito del laberinto del Minotauro es eso. Es el cerebro pensando, la mente pensándose a sí misma. Disvaría, deriva y nunca va a llegar a nada. Porque no puede pensar desde ahí. No puede pensar sin el otro. Entonces yo cuando me pongo en diálogo con el otro y el otro es un espejo, entonces yo puedo entender lo que yo soy. Si no, es pura ficción y pura divagación. Es puro Facebook, pues. El Facebook es como el templo de esa operación. Yo me muestro de cualquier forma y tú ves cómo, yo hago hace muchos ejercicios. Digo, mira cómo se muestra en Facebook. Él no es así.
¿Pero y quién se lo dice? Y creo que Instagram es peor. No, sí, también, pero digamos Facebook porque además es Face, el nombre que tiene, ¿no? Sí. La red, que es eso, es una carátula. Tú lo que muestras es un invento de ti mismo, entonces la gente se inventa unos personajes, chamo. Y tú dices, chamo, esta gente debe ser chéverísima en la vida real. Cuando en la vida real son unas cosas completamente distintas, pero ellos se están pensando a sí mismos y se están proyectando a sí mismos de esa forma y se lo creen, ¿no? Y todo el mundo anda proyectando puro Face. Y claro, como en Facebook no está el otro que te dice, chamo, ¿qué te pasa? O sea, chamo, o sea, me estás ofendiendo. No, tú lanzas cualquier cosa ahí y te construye. El Facebook es así como, y bueno, y todas estas redes como se usan, porque al final no son ellas en sí mismas, sino cómo se usan, son el templo del culto al sistema de pensamiento del ego, chamo. O sea, la gente no se da cuenta de lo que está pasando, lo que le pasa, porque además es eso, el Facebook y todas esas cosas como operan los algoritmos. Es que tú te vas generando como una especie de caja de cristal, de espejo, que te refleja a ti mismo. Entonces, claro, porque como ellos tienen, si tú tocas esto y te gusta aquello y pinchaste allá y acá y tal, te van generando como una especie de resonancia de ti mismo, donde te muestran lo que tú quieres ver, etc. No te muestran más nada, o sea, te muestran lo que tú quieres ver. Llega un momento que esa cosa genera un aislamiento tan bravo. O sea, pierde cualquier sentido de realidad. Y yo me imagino que habrá gente que realmente cree que es el personaje que construyó en Facebook, Claro, ¿no? lo actúa. Y luego en la realidad son una gente que tú dices, "Cham, pero no te pareces en nada, ¿no?". Pero claro, en Facebook no hay nada que te diga no te pareces en nada y el mismo algoritmo te refuerza esa idea, ¿no? Ok, entonces voy a darle con esto. Oye, Reinaldo, ya llevo como rato, pero bueno. Necesito como ver esta par de ideas. Ok. En este libro él escribe la fe, que es la aceptación de la palabra del otro. O sea, entonces la palabra del otro se acepta por fe. Porque creo, o sea, es un acto de creer. O sea, la aceptación del otro es un acto de fe. O sea, yo creo, voy a creer en Reinaldo. Para poder creer en Reinaldo, Gracias. bueno, tengo que perdonarlo de todos los juicios que le emitió al pobre Reinaldo. Que ya le pongo un poco de mote, ya dije que me iba a fregar, que era un antipático, que era un no sé qué, un pedante. Todo eso que soy yo, que te lo pongo a ti. Tengo que perdonarte de todo eso, quítate todos esos motes y escucharte. Y creer en ti. Mira qué bravo. O sea, es una operación de perdonar al otro para escucharlo, porque si no, nunca lo vas a escuchar. Si ya tú le pusiste un agresor, es un esto, un machista, ya tú le pusiste un poco de etiqueta. Es una no sé qué, un no sé qué más, y le pusiste un poco de etiquetas ahí. Tiene que haber Porque además tenemos esas otras cosas del sistema de pensamiento del ego. Hacemos juicios rapidito. Y estamos cargados de un montón de prejuicios y ¡plum! Le tiramos un juicio hacia la gente y la condenamos, pero en un segundo, todavía no conoces a nadie. Y ya hiciste un juicio, ya lo caracterizaste y ya lo condenaste. A cualquier cosa, no importa. Este es un no sé qué. Yo tengo una amiga que no pela para condenar a la gente en 3 segundos. Y tú dices, pues, ni siquiera lo has conocido, ni siquiera has abierto la boca. Ya tú condenaste, ya tú dijiste que era un malandro que te iba a matar. Ya tú dijiste que era uno no sé qué, que iba a hacer no sé qué más. Tú dices, coño, que arrecho mi Dios, weón. Qué capacidad. Qué capacidad tan brava, ¿no? Entonces, ¿qué es la aceptación de la palabra del otro en cuanto a otro? Es fe cristiana cuando se acepta la palabra divina en Cristo por mediación del pobre histórico, concreto, real. Pero lo que aplica es literalmente perdón. O sea, No, aquí no habla de perdón. Yo estoy introduciendo esa palabra. Claro, porque es que ¿cómo haces? ¿Sí? ¿Cómo haces para escuchar al otro si ya tú le emitiste un juicio y ya lo condenaste? Tú mismo lo decías, tienes fe, pues. Tienes que tenerle fe. Claro. ¿Ok? Fíjate, y él habla aquí de fe cristiana, porque está hablando de una historia, pero que además el maestro es muy cristiano. Y aquí quiero traducirlo, porque quiero aterrizarlo también en lo concreto, porque dice, bueno, acá está hablando de unas cosas que quién sabe qué, ¿para qué? Entonces, ¿qué plantea aquí el profe? Que Dios se manifiesta en el otro. Y entonces esto tiene una trascendencia. ¿Por qué? Voy a terminar de leerlo así completo y empiezo a reflexionar sobre esto. Entonces, es fe cristiana cuando se acepta la palabra divina en Cristo por mediación del pobre histórico, concreto, real. La epifanía real
de la palabra de Dios es la palabra del pobre que dice tengo hambre. Solo quien oye la palabra del pobre puede escuchar en ella la palabra real de Dios. Dios no ha muerto. Quien ha sido asesinado es su epifanía. El indio, el africano, el asiático, el vecino judío, el palestino de la Franja de Gaza. Y por ello Dios no puede ya manifestarse. Abel ha muerto en la civilización de Europa. Otra vez viene el mito de Abel. El otro es Abel, el hermano asesinado. La civilización de Europa y el centro. Y por ello Dios se ha ocultado. La categoría revelada, y aquí por eso es que viene el tema de lo revelado, es clara. Tuve hambre y no me dieron de comer. Aquellos preguntarán también, Señor, ¿cuándo te tuvimos hambre? ¿Cuándo te vimos hambriento? Son los discípulos, los apóstoles preguntándole a Cristo, pero bueno, ¿y cuándo estabas tú hambriento? Cuando le negaron la comida al pobre. Le pidió comida. Ese era yo también. Porque está hablando desde la unidad, no está hablando desde la separación. Pues les está diciendo, Toche, ese era yo. Y dice, y esta parte también me parece interesante para empezar a hacer unas reflexiones. Tras la muerte de la divinización de Europa, o sea, Dios, Europa es Dios. Pero tras la muerte de esa divinización, ¿qué es el sistema de pensamiento del ego? La divinización del sistema de pensamiento del ego, podrá nacer la fe en el pobre de la periferia, fe en Dios y por mediación del pobre. Y sobre esto quiero hacer algunas reflexiones porque me parece importante para nosotros hoy en política, en Venezuela, en manifestación concreta. Yo siempre he pensado que si uno dice que es chavista, uno cree en las cosas que Chávez creía. No se trata de seguir a Chávez como que si fuera un Cristo, sino un Dios, ¿no? Fetichizarlo, convertirlo en un fetiche. Si no, bueno, si yo digo que soy chavista es porque yo creo en las mismas cosas que creía Chávez. Y cuando yo escuché leí a Elías, el 20 que sacaba, yo creo tal, ¿no? Esa idea, yo me provocaba decirle, bueno, eso de lo que se trata es de creer en las cosas que Chávez creía. Sí. Y Chávez creía en algo Chávez era un cristiano, entonces, y Chávez decía y creía que la voz del pueblo era la voz de Dios. Y esto reafirma esa hipótesis, esa creencia. O sea, ¿por qué? Porque la manifestación del otro negado es la epifanía de Dios. O sea, Dios habla a través del pobre. Dios habla a través del negado. O sea, Dios te habla a través del otro. Y Chávez creía en eso, ¿no? Entonces, no se puede ser chavista y no creer en eso. Correcto. Y no se puede ser chavista y decir, yo voy a ir en contra de la voz de Dios. Exacto. Porque si algo no se puede hacer, es otra vez, mira la operación, ¿viste cómo la operación? Un chavista que perdió la fe. Bueno, pero más... En tanto que dejó de creer en sí mismo, ¿no? Más bravo, o sea, dejé de creer en el pueblo. Claro. Dejé de creer en el pueblo y ya no me importa. Pero dejar de creer en el pueblo es a su vez dejar de creer en ti mismo, ¿no? Bueno, en ti mismo, claro. O sea, te vuelves otra vez un loquito, lo que yo digo, te vuelves un loco que intentas ver el mundo desde ti mismo, ¿no? En una especie de solipsismo. Correcto. En este caso el solipsismo del poder, del aislamiento, y bueno, negar al otro y el otro no habló. Y el otro no dijo nada. Y eso no significa nada. O sea, fíjate la locura, chamo, locura. Sí. Claro, toda locura tiene posibilidad de corrección, ¿no? Sí. Yo siempre digo que no es una condena y ya está, y listo, vas para el infierno, no. Es simplemente una locura, o sea, es tratar de hacer ver que lo que estás tratando de hacer no es posible hacerlo, así tú creas que es posible. Sí. O sea, yo agarro y digo, niego la voz del pueblo. Bueno, si tú crees en las cosas que creía Chávez, y yo sí creo en las cosas que creía Chávez, porque si no con Chávez no hubiésemos podido llegar hasta donde llegamos. Tú dices, yo no puedo negar lo que la manifestación de la voz de Dios, la epifanía de Dios, como la dice el maestro Dulce. Estas son palabras textuales. Porque negar eso es ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Y quién puede ir en contra de la voluntad de Dios?
Y Chávez también lo decía, la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios. Sí. Entonces no se puede ser chavista y no creer en eso. O sea, no creer que Dios se manifiesta a través del otro. Claro. O sea, hay que creer en eso. Por eso es que yo tengo que creer en ti, Reinaldo. O sea, por eso es que todo esto al final se mueve a un nivel que es un nivel espiritual de mitos que es necesario que abordemos. O sea, si seguimos secularizándolo todo y un pensamiento secularizado que no aborda estos niveles de creencia en mitos, patinamos, porque reproducimos, en el fondo reproducimos mitos que son de otra naturaleza, de otra fuente, cuya fuente no es una fuente de vida. Sí. Entonces, bueno, como alguien puede pretender ir en contra de la voluntad de Dios, ¿no? O sea, dale pues, haz el intento, intenta engañar a todo el mundo, pero, o sea, no es posible. Sí. No es posible, o sea, esa manifestación puede ser que se oculte, como decía aquí. ¿Dónde está? Bueno, está oculto. La epifanía de Dios está oculta. Dios no ha muerto. Yo lo voy a matar, lo voy a negar. Y lo mato y empiezo a matar al pueblo. Para negar esa manifestación. Pero no lo mata. Dios no ha muerto. No lo puedes matar. Puede ser que quede oculto. ¿Y queda oculto ante quién? Queda oculto ante ti. Ah, mira, que hay otra partecita que me faltó leer. La nueva manifestación histórica de Dios y no su resurrección, porque no ha muerto, porque no puedes matar a Dios, se operará por justicia y no por los muchos tratados teológicos teóricos sobre la muerte de Dios. O sea, por más, ¿qué dice aquí? Bueno, o sea, la justicia, hacer justicia con el otro, que es el reconocimiento del otro, la fe en el otro, etcétera, de que a través del otro yo puedo ser y juntos somos humanos. No es un problema, o sea, no se va a resolver aquí en estos tratados teóricos. O sea, porque él dice teológicos teóricos, o sea, porque dice cualquier filosofía en el fondo es una teología, porque te está planteando un mito de fondo. Ahora, que no lo haga evidente y no te diga cuál es, o sea, es otra cosa, pero hay un mito. Hay un mito ahí que es una cosmovisión y que tú no lo ves, está oculto, y desde ahí te plantea qué piensa el mundo, etc. O sea, con esto quiero decir dos cosas. La primera, no se puede pensar, y trato de responder a Heidegger. Heidegger, después del artículo de qué es pensar, nos pone otro artículo que, bueno, no nos pone, escribe otro texto, ¿no? ¿Qué quiere decir pensar? Y luego habla de el hombre habita poéticamente. Poéticamente habita el hombre. Entonces, después de que dice el hombre contemporáneo no piensa, porque desde su lógica de pensamiento no es pensamiento, nos dice que el ser humano habita poéticamente. Y habita poéticamente cuando se puede medir con los dioses. Porque la amabilidad, la pura, vive en su corazón, está junto a su corazón. O sea, cuando el ser humano se mide con los dioses. Eso es una cosa que después nadie estudió de Heidegger y todo el mundo lo pasó de largo. Que eres un reflejo de lo divino. Otra vez, si yo te considero a ti como otro, una manifestación, y tu voz una manifestación de Dios, yo también soy Dios. Y mi voz también es una manifestación de Él. Lo que pasa es que solo no lo somos, sino en unidad. Entonces, aquí, y ya con esto sí voy a concluir, yo me atrevo a afirmar, voy a lanzar una tesis, así, una cosa y la voy a dejar. Vas a lanzar tu utopística. Sí. Digamos como aquí, bueno, por aquí creo yo que va la cosa. La conciencia social altruista. O sea, ¿cómo construimos el reconocimiento del otro? El altruismo es el reconocimiento del otro. Ahora, ¿cómo construimos una conciencia social que reconozca al otro como parte de mi ser? Entonces, debe ser de base una conciencia religiosa, si ha de ser objetiva. O sea, yo te tengo que religiosa si ha de ser objetiva. yo te considero a ti un hermano.
Porque si yo no te considero un hermano, tengo que tener fe. ¿Viste? Yo decía, fe es religioso, es espiritual. O sea, yo tengo que tener fe en ti, creer en ti. Pero además tengo que creer que tu manifestación es una manifestación divina. O sea, que tú eres un hijo de Dios. Tu voz es, para mí tiene que ser Dios. Es espiritual. Espiritual. Bueno, una manifestación de la conciencia cósmica. ¿Ok? Si no lo es, si no es religiosa, si yo no lo veo desde ahí, es una abstracción filosófica. Puramente subjetiva y por lo tanto carente de amor. Ya entonces otra vez viene Chávez. ¿Y qué era lo que nos decía? El amor al otro. Otra vez viene Heidegger, la amabilidad que viene de amor, ¿no? De lo que es amable, lo que es posible de amar. Eso es lo que es la amabilidad, la pura, está junto a su corazón. Y otra vez Chávez, el corazón de Chávez, el amor, ¿no? El mensaje del amor. Es lo único que puede reconstruir ese vínculo con el otro. Porque solo el individuo que conoce a Dios puede amar a otra persona como a sí misma. La autoconciencia es, en esencia, conciencia comunal. O sea, solo te puedo considerar como un hermano y creer en ti si yo creo que tú y yo tenemos un padre en común, que somos parte de una misma cosa. Pero eso es una conciencia religiosa, no es filosófica, no es abstracta, es completamente objetiva. Porque si no, nunca te considero hermano. Y si no te considero hermano, y no te considero parte de una misma cosa, que tú y yo somos parte de una misma cosa, y que tú y yo pensamos incluso. Yo ayer veía la imagen de dos neuronas conectándose y decía, bueno, ahora imaginemos que no son dos neuronas conectándose y millones de neuronas conectándose, formando pensamientos, sino que somos millones y millones de cerebros conectándonos y formando pensamientos. O sea, eso existe. O sea, incluso pensar que la mente opera aislada es una ficción. Claro, tú cuando hablas aquí de filosofía te refieres a una abstracción, y no solamente una abstracción, porque todo, o sea, un mito es también una construcción, ¿no? O sea, también tiene una dimensión abstracta, por decirlo de alguna forma. O sea, yo creo que más que religión o que religiosidad y filosofía es de nuevo una ontología con una Dimensión espiritual. Exactamente. Que recupere la dimensión espiritual del ser. Que recupere la dimensión espiritual del ser. Sí, Exactamente. es una Ese ontología realmente que recupera la dimensión espiritual del ser y que entiende que el ser no está aislado y que el ser es parte, tú y yo somos parte de un ser mayor, pero es completamente espiritual. Si no, no hay posibilidad de construir, y hay, digamos, desde el principio, un nuevo proyecto ontológico, porque no nos consideramos hermanos. O sea, tenemos que tener la fe de que somos hermanos. Bueno, en Val del Dussel hablaba de filosofía de la liberación. Correcto, pero la liberación, donde yo la quiero interpretar, es que el que te libera eres tú del pensamiento, del sistema de pensamiento del ego, porque entonces en la posibilidad de reconocer al otro como parte de ti, y no solamente al otro como parte de ti, sino a la creación como parte de ti, entonces existe la posibilidad de expandir la creación, la expansión de la creación, que es nuestra función básica, que ahí tendría que volver a Génesis a ver cuál es la tarea que Dios le dio a Adán. Cuida aquí y haz que las cosas crezcan y tal. Y tú vas y haces lo contrario, ¿no? Entonces, solo juntos podemos expandir la creación. Juntos, en unidad. Es la única posibilidad que es la reproducción de la vida. Y ahí viene lo que... En común, como comunes. En común, claro. En unidad. En común, unidad. En común, unidad. O sea, la comunidad es la común unidad, es el sentido común.
El sentido de lo común es eso. Bueno, porque además esta cosa que es la regla de oro, amar al otro como a ti mismo. ¿Y eso qué implica? Es el reconocimiento del otro como tú mismo. Porque si no, ¿cómo lo amas? O sea, como yo te amo a ti como a ti mismo si yo te considero separado de mí. A lo que yo digo, no, tú eres otra cosa, ya no te puedo amar como a mí mismo porque ya te estoy separando. Y entonces yo me estoy autoidentificando y me estoy monteando un montón de motes y etiquetas y cosas de que yo soy esto, que soy aquello, que soy lo otro, que soy macho. Y que el otro es hembra y que el otro es macho, entonces tal y nos chocamos, o sea, lo que sea, un montón de ficciones y no me veo como, no, jamás te voy a poder amar como a mí mismo. Regla de oro, regla básica, la única manera es que yo te considere como parte de mí, que yo soy si tú eres, otra vez, que yo considere que yo puedo ser si yo te veo a ti siendo, ¿no? Sí. En términos ontológicos. Entonces, pero esa convicción es de fe. Otra vez, la fe en la voz del otro, porque es que tienes que creerlo así. Y tienes que, al decir, bueno, este es hermano porque hay algo que está en común que es más allá de nosotros, o que es la totalidad de nosotros. Pero de nuevo, es una cuestión de fe, pero es lo más razonable. Pero dependiendo de cómo tú porque concibas... no puedes pensarlo, o sea, si tú... Dependiendo de cómo tú concibas lo que es razonable o no. De nuevo, depende de la cuestión ontológica, de cómo tú comprendas... Pero es bravo, ¿eh? Claro. O sea, es bravo cuando tú dices, bueno, ¿cómo pensamos el mundo con el otro? Y ¿cómo pensamos el mundo con Dios? O sea, para su nueva manifestación histórica, por eso el profe da la clave, la nueva manifestación histórica de Dios. No sé si logras ver el juego que tiene ahí. O sea, hay un mito. Y en el mito tú crees o no crees. Sí, lo que me gusta es la manera de conciliar razón con... Correcto. O sea, eso pues lo racional con lo espiritual. Pues. Porque es que no puedes pensarlo desde otro lado. Porque no cabe. O como cosas separadas. Porque no hay posibilidad de pensamiento si lo piensas desde otro lado. Sí. Lo otro es el no pensamiento. Es lo que él llama el antidiscurso de la modernidad. O sea, no es pensamiento. Heidegger lo plantea como que no lo plantea tan directamente, pero dicen, eso no es pensar. O sea, sin el otro y sin Dios no hay posibilidad de pensar nada. Y ahí vuelvo a repetir, o sea, ahí vuelvo a hacer la afirmación. Si creemos en Chávez, tenemos que creer en las vainas que Chávez creía. Y bueno, ahí se me coló un vaina, pero... tenemos que creer en las cosas que Chávez creía, y Chávez creía profundamente en eso. O sea, Chávez creía en eso. Sí. Y en estos días analizábamos, hace unos meses atrás, ¿por qué? Fíjate, y lo analizábamos con estos compañeros, con el mismo equipo. ¿Por qué en Venezuela el proyecto de la comuna logra avanzar mucho más de lo que han avanzado los bolivianos, etcétera, en el tema comunitario y tal, y no sé qué? ¿Por qué en Venezuela se logra avanzar mucho más? Aun cuando nosotros no teníamos tradición comunitaria así tan arraigada, digamos, de alguna manera, como la tienen los bolivianos, con su ayú y su cosa y sus comunidades y tal. ¿Por qué? Porque Chávez lo plantea en esos términos. Chávez dice, y otra vez, por eso es que me parece interesantísimo retomarlo en torno a la discusión sobre la comuna y lo común, que más importante de la comuna es el espíritu de la comuna. Entonces nos meten en una categoría que luego nosotros la pasamos por alto por completo, sí, porque dice, nos está diciendo más importante que la comuna física, que la cosa territorial, es la espiritualidad de lo común. El espíritu de la cosa, claro, en sus astucias lingüísticas, porque era un tipo para ponerle nombre a las cosas y darle vuelta para presentar lo mismo dicho de otra forma, para que todo el mundo se lo recibiera, ¿no? Dice el espíritu de la comuna, y todo nos queda así como, bueno, la espiritualidad basada en lo común, en verte como tú eres parte del otro. Y luego va y te lanza esa la voz del pueblo, la voz de Dios. O sea, Chávez creía en eso y luego los últimos... Estoy aquí aferrado a Cristo. Bueno, ya el Cristo en la cruz, pero bueno, era su Cristo, pues. Ahí es donde de repente... No te agarres de esa, agárrate del resucitado para que no te mueras. No te agarres del crucificado, que ese se murió.
Pero agárrate no, del por otro. bueno, como también lo hemos conversado mucho, por eso él dice, Al final, sí. por eso él Ya dice, yo no soy yo. exacto, Ya yo no soy yo yo. voy a vivir a Pero es través que él nunca de, fue él. O sea, si lo vemos en el fondo, él estaba absolutamente consciente que él nunca fue él. claro, pero ¿No? en Él relación- sabía que él era una síntesis histórica. Él sabía que era una voz que logró interpretar la manifestación, pero la que- epifanía del pueblo, la pero que epifanía de event- Dios. pero que eventualmente se enfrenta a la Y realidad precisamente, de la desaparición física. Pues. correcto, porque eso siempre lo van a tener que... Porque eso se dan ya a otros niveles. O sea, el tema es creer que eres cuerpo, pero... O sea, en ser, como en términos de ser. Entonces, ¿por qué avanzamos más? Porque Chávez lo plantea desde ahí. Porque Chávez lo plantea desde la espiritualidad. O sea, lo plantea desde la fe. Desde la porque creencia. Y porque la gente se lo cree. Precisamente, pero es que somos un pueblo con mucha fe. O sea, ¿por qué cala tanto? ¿Por qué Chávez nos puso a todos a creer en así? El problema es cuando se acaba la confianza, ¿no? El confiar que es tener fe. No, no es lo mismo. Tener fe es una certeza. Es una certeza. Y Chávez plantea momentos de fe, ¿no? Y es como natural creer en eso. No, sí tiene mucha relación, ¿no? Porque es que a ti te pueden decir misa, o sea, si tú no le tienes fe a lo que te están diciendo, Bueno, o sea, porque confiar... el que te lo está diciendo, tú sabes que no cree en lo que te está diciendo. Bueno, exactamente, Pues Chávez no, a eso me refiero. Chávez, o sea, daba manifestaciones de fe permanentemente. O sea, lo que te digo es que... Bueno, tú no, pero la anécdota de que Chávez en un consejo de ministros, bueno, pero es que no puede ser que el único que habla de Cristo aquí sea yo, pues. O sea, ¿cómo recuperar una fe y una creencia para hacer avanzar? O sea, lo que quiero decir es que si no lo hubiese planteado en esos términos, No, sí te entiendo. en términos te entiendo. de... Ajá, entonces, Chávez, fíjate, Chávez dice, ya yo no soy yo soy un pueblo. Siempre fue un pueblo, él lo sabía. A quien está tratando de convencer es a nosotros cuando nos lo dice. Sí. Entonces tú eres Chávez, fulanita, tú eres Chávez. O sea, nos está tratando de decir, ya, ustedes todos juntos son Chávez, no se dan cuenta. Todos juntos son Chávez, porque yo entiendo, desde que no me veo separado de, que esa es ahí donde está el punto, que es las cosas que plantea Dussel del que con humildad, con mansedumbre, escucha al otro. Coño, ¿cuál era la operación central del comandante Chávez siempre? Escuchar al otro, ¿sí o no? Sí, sí. Sin juicio, sin prejuicios, sin mote, sin etiqueta, sin nada, sin intención, sin mala intención, ni bueno, ni nada. Escuchar al otro, reconocer al otro como parte de mí. Él se sabe pueblo, él se sabe pueblo, se reconoce pueblo porque no se ve separado. Creo que debe haber montones de frases del comandante Chávez afirmándose a sí mismo como que yo no estoy separado de, yo no estoy separado de. Sí, Debe haber montones de frases, porque incluso era algo que repetía frecuentemente. Él no se ve separado. Y yo termino hablando de Chávez porque siempre todo es para colear a Chávez, ¿no? Porque, o sea, no puede ser que entonces ahora, no, bueno, todo esto es culpa de Chávez. Y todo lo que logramos, y todo lo que avanzamos. Pero, ¿por qué lo avanzamos? Por eso, porque él nos ponía a creer, a tener fe. Bravo, porque no debería hacerlo, no debería venir de un factor externo, debería ser una cosa que nosotros mismos deberíamos ponerle. No, que ese es el punto, no era un factor externo. Correcto, Sí, era como una sí. interpretación, era una síntesis. Claro. Y eso está ahí. Y eso ahorita puede estar oculto, como manifestación, como epifanía, como dice el maestro. Sí, ahorita es una, ¿cómo se llama? Una espiritualidad perseguida. Pero eso Que va a está en las surgir, o sea, catacumbas. eso va a surgir, eso va a surgir. Ahora, ¿qué necesitas? Bueno, necesitas una reflexión, un nivel de síntesis, ¿m? De elaboración, de formulación, que entienda eso y lo plantee en términos concretos y entonces haga una filosofía, una política, una economía, una ética a partir de eso, que fue el ejercicio del maestro, o sea, hacer a partir de ese principio de la no separación, del reconocimiento del otro,
una ética, una estética, una política y una economía. Claro, es un trabajo, una filosofía, un trabajo titánico. Pero bueno, si no es una mentecita, sino que son un montón de mentecitas, algo se llega. Y que fue el trabajo del comandante Chávez, la búsqueda, ¿no? Siempre buscando ver de dónde sacaba cosas para reafirmar eso que él sabía, porque esa es otra cosa con ese nivel a ese nivel, cuando tú te sabes no separado, eres consciente de que no hay separación, que la separación no existe, tú no necesitas saber más nada en términos generales. Porque si ves el mundo desde ahí, piensas el mundo desde ahí, es otro mundo el que ves. Sí, y el que puedes crear. Y las posibilidades de creación del mundo desde ahí son otras. Claro. ¿No? Por eso es que la cosa crecía y se expandía y todos nos pegábamos en esa, ¿no? O nos pegamos en eso. Pero necesitas como agarrarte de algo porque, bueno, hay algunos escépticos por ahí, ¿no? De nuevo, algo en lo que creer, algo en lo que tener. Entonces hay que convencerlo, o sea, ¿no? Entonces mira, aquí te traje a Dulce que lo dice. Y aquí te traje a... No, bueno, no, es volver, es hacer síntesis, pues. Esto es un ejercicio de síntesis reflexiva. O sea, como que no se nos olvide lo que ocurrió, lo que está ocurriendo. Muy bueno. Muy bueno. Sugerente. ¿Qué ahora hay que dar? Expandir. Muchas gracias, man.